todos. Hoy vamos a empezar a ver un tema que es bien relevante, que está relacionado con la interacción de la radiación con los átomos o con átomos en sentido general. Y entonces veremos que aquí vamos a aplicar lo que hemos visto de teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. Entonces, bueno, el hamiltoniano de un átomo ya nosotros de alguna manera lo conocemos. O sea, si tenemos un átomo con un electrón, entonces el hamiltoniano H0, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser, digamos, la energía cinética más un término que es, digamos que esta es la masa del electrón, ¿no? Más un potencial, y ese potencial tiene en cuenta todo, digamos, el entorno, digamos, que al cual puede estar asociado ese electrón, que pueden ser átomos vecinos o pueden ser otros electrones, pero en fin, sería un potencial que tiene que ver con el entorno que está sufriendo ese átomo. Entonces, si ahora conectamos un campo electromagnético, una radiación electromagnética, esto lo podemos representar a través, digamos, de los vectores del vector A, digamos, el vector del campo magnético, AR en T, y el potencial eléctrico phi, en sentido general lo podemos hacer de esa manera. Entonces, digamos que si tenemos una carga, la carga del electrón, vamos a llamarle menos E, entonces el hamiltoniano, digamos, si sumamos todo esto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. El potencial vector se acopla al momento, entonces momento canónico, entonces sería SART al cuadrado, y aquí tendríamos menos phi, que sería el potencial electromagnético, y tendríamos el potencial digamos, que sufre el electrón. Si nosotros no tenemos, o sea, si nosotros en principio no tenemos un campo electrostático como tal, o sea, si no hay fuentes electrostáticas, veremos que aquí vamos a considerar fundamentalmente, digamos, campos externos eléctricos. Entonces podemos hacer phi sea 0, y bueno, este hamiltoniano que está aquí lo podemos escribir como H0, que es lo que teníamos antes, menos este phi en RT, que lo vamos a hacer 0 por esta consideración, que no vamos a tener en cuenta potencial eléctrico externo, y vamos a tener este término que sale de aquí de desarrollar este cuadrado. Entonces quedaría un término que sería 2A.P menos IH, el gradiente o la divergencia de A, más un término cuadrado que sería E cuadrado A cuadrado sobre 2ms cuadrado. Entonces aquí vamos a hacer ya, bueno, ya hicimos una pequeña aproximación, es decir, que esto es 0. Aquí usamos, digamos, una relación que tiene que ver con recuerden que P y A en general no conmutan, entonces esto sería A.P menos IH divergencia de A. O sea, recuerden que cuando deberíamos expandir este cuadrado, ¿no? Aquí nos va a quedar un término P por A y un A por P, y entonces, bueno, el P por A lo hemos sustituido de esta manera, porque ahora lo que vamos a considerar es el gauge de Coulomb, donde la divergencia de A vale 0, se llama el gauge de Coulomb. O sea, yo puedo escoger de alguna manera, digamos, fijar esto, y digamos, sin perder, o sea, sin que me cambie el campo magnético, en sentido, o sea, el B como tal. Entonces, fíjense que esto me reduce muchísimo el hamiltoniano, y me queda H0 más sobre MSA.P. Y este sería, digamos, lo puedo escribir como un H0 más mi potencial que depende del tiempo, ¿no? Este sería como la perturbación dependiente del tiempo, donde por supuesto V en T es este término que tenemos aquí.
Y aquí quien depende del tiempo explícitamente es A. Entonces, por supuesto, aquí ahora vamos a ver dos acercamientos a resolver este problema. Una manera clásica y una manera cuántica. Y ahora veremos cuáles son, digamos, las consecuencias de hacer una aproximación o de hacer la otra. Ok, por supuesto que la que da cuenta de todos los fenómenos que ocurren en la cuántica, pero digamos que la clásica tiene cierto valor histórico de conocer y de ver dónde están las falencias y que ustedes las conozcan. Entonces vamos inicialmente a ver una aproximación clásica de esto. Entonces, ¿qué sería, no? Vamos a hacer una aproximación clásica. En la aproximación clásica, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es, desde el punto de vista de la electrodinámica clásica, que la radiación la vamos a considerar una onda plana que tiene cierta polarización. O sea, el potencial vector lo podemos escribir como, digamos, cierta constante que depende, o sea, cierta función que depende de la posición y, digamos, tiene cierta oscilación en el tiempo, ¿no? Y esto va a tener una forma que es la siguiente, y esto lo podemos escribir de forma general como cierta constante azul cero, cierta polarización. Entonces aquí tenemos ya la forma que va a tener esta onda, que sería Kr menos omega t, que es lo que hemos visto en varias ocasiones, y digamos el término de la onda, una que se propaga a la izquierda, otra hacia la derecha, es la suma de esas dos. Entonces esta sería la forma general que tiene esto, donde K, este K que es un vector, digamos, va a ser cierta constante con n, donde Sn es la dirección de propagación, ¿no? N nos está marcando la dirección de propagación. Y este K, ¿no?, de alguna manera está indicándonos esta dirección de propagación. Recuerden que este A satisface la ecuación de la onda, ¿no? Y entonces K, ya esto, bueno, si tienen duda pueden ver algunos videos anteriores. K entonces está relacionado con la frecuencia angular y la velocidad de propagación de esta manera, y además tenemos que esta condición de que la divergencia de AC a 0, el gauge de Coulomb, nos lleva a que K.A0 vale 0, por lo tanto estos son perpendiculares, o sea que este A entonces está en el plano, digamos en este plano que sería perpendicular a la dirección de propagación. En este plano es donde está A, o sea, oscila en ese plano de transversal, y eso es lo que, bueno, ustedes tienen que haber estudiado en algún momento en electrodinámica. Entonces, por supuesto que el campo eléctrico y el campo magnético uno lo puede obtener a partir de la, digamos, con estas relaciones que también son bien conocidas, que derivando el potencial vector en el tiempo tenemos el campo electrostático, y eso nos da I omega c, bueno, cuando derivamos lo de arriba, y aquí nos queda nos va a quedar además, esta constante azul cero, el epsilon este que es la polarización, menos e a la i k.r menos omega t más e a la menos i kr menos omega t. Ok, entonces tenemos todo esto. Esto es lo que sería el campo, o sea, la parte asociada al campo eléctrico. Y el campo magnético, bueno, de igual manera, lo podemos calcular como el rotor de A, y esto sería, bueno, I K cruz G a 0
E a la I KR menos omega T. Entonces fíjense que de aquí uno puede ver que esto es simplemente N cruz G. Y bueno, eso era algo que siempre lo vimos. Entonces de aquí vemos que E y B tienen la misma magnitud. Y esto lo vamos a ocupar. ¿Qué es lo que queríamos hacer o qué es lo que queremos hacer? Queremos encontrar una expresión para este A0. Porque bueno, en principio yo no conozco quién es este A0. Yo pudiera conocer cuánto vale omega, K está relacionado con la dirección de propagación y está relacionado con omega, la frecuencia angular de esta manera, pero yo no conozco quién es este A0 y vamos a ver si lo puedo digamos relacionar con otras magnitudes como pueden ser la frecuencia angular o cosas así, o sea, otros temas. Entonces, bueno, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya vemos que estos dos son iguales y por otro lado sé que la densidad de energía, que sería este U, sería 1 sobre 8pi, el módulo de E cuadrado más el B cuadrado. Esto, bueno, también es algo súper conocido y como estos dos son iguales, esto nos lleva a 1 sobre 4pi, digamos, E cuadrado. Y si uno ya sabemos cuánto vale E cuadrado, esto nos va a llevar a E cuadrado sobre pi C cuadrado a sub 0 al cuadrado, y aquí tengo el seno cuadrado de KR menos omega T. Entonces fíjate, bueno, esto es simplemente de elevar al cuadrado esta expresión y ahí tenemos el omega cuadrado, aquí tenemos el pi C cuadrado y bueno, de esta exponencial aquí sale este seno. Y entonces fíjense que si ahora yo hago el promedio de esto, el seno cuadrado, el promedio es un medio, entonces además yo quiero saber cuánto es la energía digamos de un fotón por unidad de volumen, ¿no? ¿Quién sería? ¿No? Sería la energía de este fotón. Esto es una aproximación semiclásica, ¿no? Esto sería H omega dividido entre el volumen, y entonces ¿eso a quién va a ser igual? Bueno, va a ser igual entonces a esta expresión que tenemos acá, que sería omega cuadrado sobre, aquí voy a ponerle 2, que viene de la aproximación del promedio temporal del seno cuadrado, sería 2pi C cuadrado. Aquí tengo el A0 cuadrado. Entonces fíjense que aquí ya obtengo una expresión para este A0, que sería, bueno, sería 2pi H barra C cuadrado sobre omega V, o sea, eso es por volumen, ¿no? Entonces, fíjense que ya de esta manera yo voy a decir que A, ¿quién es? A en RT va a ser la raíz de esto, 2pi H barra C cuadrado sobre omega V, y aquí tengo E a la I KR menos omega T más C a la menos I K E a la menos I KR menos omega T. Y si se dan cuenta ya puedo reescribir esto, el V, que sería mi potencial dependiente del tiempo, esta perturbación. Entonces va a ser, bueno, teníamos aquí que el V se relaciona con el A, lo habíamos escrito, claro, aquí está el V, era mi V. Entonces, por lo tanto, aquí voy a tener E sobre MEC, tengo el 2pi H barra C cuadrado sobre omega V a la 1 medio,
voy a tener el epsilon.p, tengo la dirección de polarización que tenía el P, ¿no? Y tengo las exponenciales, que es la I KR menos omega t más C a la menos I KR menos omega t. Y fíjense que esto, de forma general, lo puedo escribir como cierto operador V, como habíamos visto anteriormente, por E a la menos I omega t, más otro operador, digamos, conjugado, E a la I omega t. Donde, claro, este V, ¿quién va a ser? Bueno, en el V estamos metiendo dentro todo lo externo, esto que está aquí delante, que sería, bueno, este 2pi h, bueno, aquí ya simplificamos vamos a simplificar el c, que no está estorbando aquí, 2pi h omega v a lo medio, y aquí sería el epsilon punto p, y tenemos también el e a la i kr, que este término después veremos que es importante. Entonces fíjense que aquí toda esta parte depende, digamos, espacialmente, pero nada depende del tiempo, y tenemos esta estructura que ya nosotros la vimos cuando estudiamos el V daga, el conjugado de esto, ¿no? Esto simplemente cambiaría solamente el exponencial aquí. Entonces fíjense que tenemos esta estructura que ya nosotros vimos, que es exactamente la misma estructura de la perturbación armónica que vimos anteriormente. Ustedes pueden chequear un video anterior. La misma estructura de la perturbación armónica. Y entonces, si tienen la misma estructura, por supuesto que vamos a tener la misma solución. Y esa solución ya la vimos que está asociado a procesos de emisión y de absorción de fotones. Entonces, en sentido general, podemos escribir, y aquí ya vamos a ocupar cosas que hemos visto, esta tasa de emisión, en este caso, cuando uno va de un estado inicial a un estado final, le vamos a llamar emisión aquí. Sería 4pi cuadrado e cuadrado sobre m cuadrado omega v, y aquí tenemos este elemento de matriz que sería e a la menos i k punto r. Aquí tenemos la polarización de la onda electromagnética punto p, y aquí tendríamos el estado inicial, esto es el elemento matriz, y aquí tendríamos el delta, que sería energía final menos energía inicial, en este caso más h omega, porque es emisión. Y esto lo pueden comprobar ustedes en el video anterior que vimos de la perturbación armónica. Tenemos este elemento matriz que, bueno, en principio no sabemos todavía quién es, o no sabemos cómo lo podemos calcular, y ahora veremos en detalle cómo podemos proceder. Y este sería el delta, que me estaría dando cuenta de las transiciones de un determinado nivel a otro. En este caso, la emisión significa que tengo un electrón acá, y el electrón decae a un nivel un poco más bajo, liberando un fotón con cierta energía. Y tenemos el proceso de absorción, que en este caso, bueno, tienen la misma estructura, pero aquí lo que vamos a tener es que en vez de emitir un fotón, lo que el sistema hace es absorber un fotón. Sería la IK.R. Aquí tendríamos la polarización. Esto está al cuadrado. Aquí esto al cuadrado por el delta de energía final menos la energía inicial menos aquí h omega. Y repito, esto es un proceso cuando un electrón está aquí, incide sobre el sistema un fotón, y esto pasa
a un nivel excitado. ¿Ok? Entonces fíjense que esto es lo que habíamos obtenido nosotros, digamos, con la perturbación armónica, y las expresiones son las que habíamos visto, donde simplemente considerábamos a primer orden la probabilidad de, la tasa es la probabilidad en el tiempo. Recuerden que este gamma era la probabilidad por unidad de tiempo, y esta probabilidad de que el sistema pasara de estando en un estado inicial a un final bajo cierta perturbación periódica en el tiempo. Y tenía la misma estructura que esta, o sea, tenía esta misma estructura, y por lo tanto aplicamos las mismas ecuaciones que teníamos antes y llegamos a estas dos fórmulas que nos relacionan las tasas de emisión y absorción para en el caso de la radiación electromagnética. Esto todavía está un poco complicado porque es obvio que este término es un poquito difícil de calcular, pero ahora vamos a hacer una aproximación para ver. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría si, digamos, no tengo ningún tipo de radiación? O sea, si A es igual a 0, y esto es un problemita que vamos o que surge aquí con esta teoría, si A es igual a 0, quiere decir que estamos en el vacío, o sea, estamos digamos que no hay radiación, A igual a 0, digamos, estamos en cierto vacío. Entonces, estas expresiones que tenemos aquí significan que tanto gamma emisión es igual a gamma absorción, y esto vale 0, o sea, no hay ninguna posibilidad de que ocurra algún tipo de transición de un nivel a otro. Y esto, aquí tenemos un problemita porque experimentalmente nosotros hay un fenómeno que ocurre que se llama emisión espontánea, y es cuando los ciertos átomos emiten fotones de manera espontánea sin la presencia de un campo electromagnético. Entonces, bueno, ¿por qué sucede esto? Esta teoría, que es clásica o semiclásica, no da cuenta de ese fenómeno. Entonces nosotros no podemos con esta teoría dar cuenta del proceso de emisión espontánea, y esa es, digamos, la principal falencia que tiene esta teoría. Sin embargo, los procesos digamos, cuando tengo un campo electromagnético, los procesos de absorción y emisión sí los puedo tratar, ¿no? Entonces, bueno, esto era relacionado con la parte clásica.